Hola, buenas. Voy a hablar sobre este libro, Claros del Bosque de María Zambrano, y más concretamente sobre un capítulo que se llama La adoración de la luna, de la cicuta, donde, a mi parecer, pues desarrolla una comparación con dos figuras que integran gran cantidad de ideas que desarrolla Zambrano en toda su obra, y de alguna que también trata en El hombre y lo divino, que citaré después. Entonces lo que voy a hacer, básicamente, pues es como leer algunas partes que a mí me han parecido importantes del capítulo. O sea, no voy a leer todo, sino que voy a hacer una descripción. Bueno, voy a hacer una descripción. Em, voy a leer lo que creo que es como donde más y mejor describe a las figuras, estas figuras, tanto de la luna como del sol, como de la cicuta. Y, y a partir de eso es que voy a ir como desgranando de alguna manera con citas y relaciones entre estas ideas de Zambrano. Entonces, voy a comenzar, bueno, antes de comenzar, voy a decir que para dar contexto al capítulo, se desarrolla en un apartado que se llama signos, donde María Zambrano nos habla de los signos naturales que el ser humano encuentra en su transitar por el mundo y en su vida, y que estos son como elementos que en ciertos instantes, nos transmiten un, eh, una conexión con el sentir inicial, con con una paz singular con el universo, y que el ser humano se empeña en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, en infravalorar estas circunstancias, estos instantes, y tomarlos como, pues eso, como circunstancias aisladas o como eh, desprovistas de importancia. Entonces, en este contexto es que Zambrano desarrolla varios textos, entre ellos está este, y otros como La Medusa, más adelante, o El punto y la cruz, por ejemplo, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en este y es del que vamos a, bueno, el que vamos a hablar, sobre el que vamos a hablar. Entonces, eso es un poco el contexto de dónde proviene. La luna y la cicuta en este caso pues serían para Zambrano signos que devuelven eh, un poco ese sentir, a esa paz singular que dice ella. Entonces, eso, voy a comenzar a leer eh, con las primeras frases, que es donde hable de la luna. Y dice, no se detiene la influencia de la luna en el reino de las aguas. Se enseñorea de los bosques y tiene un cielo suyo. Crea la luna un mar propio con su sola aparición, y más todavía si no se enalza sobre la urbe. Sobre su reino, el bosque, se derrama en libertad. Aquí ya tenemos dos disposiciones a las que el ser humano puede llegar. Una de forma inconsciente y una que va a frecuentar eh, eh, la gran mayoría de su vida. Y otra a la que en ciertos instantes, en los que en ciertos instantes se va a ver inmerso, y, y desde el cual va a poder ser iluminado y deslumbrado por esta revelación que trae consigo la luz de la luna. Estos lugares son
ni más ni menos que la urbe por una parte y el bosque por otra. La urbe, como desarrolla en el capítulo previo a este, dice Zambrano: ciudad es todo lo que tiene techo, y al tener techo, puerta, un dintel y un techo, una habitación donde solamente su dueño y los suyos, y los que él diga, pueden entrar, por escaso abrigo que proporcione. Ya ese hombre ha trazado un límite entre su vida y la del universo, una frontera. Y Zambrano nos habla de un lugar desde el que el ser humano es incapaz de apreciar la luz de la luna. Un lugar techado, un lugar donde no tiene sensibilidad o donde era recluido de alguna forma y se obceca con su propia posesión y su, sí, su posesión, su avidez por tratar de poseer lo que le rodea. Eh, esta actividad es una, o sea, esta disposición es una actitud habitual en el ser humano, por lo que comenta Zambrano, mientras que el reino de la luna, el propio bosque, va a ser un lugar eh, al que puede llegar el ser humano, pero, pero en contadas ocasiones se va a dar cuenta de que está inmerso en ese lugar, gracias a esta luz, a esta revelación. El bosque, por sí mismo, es una predisposición al sentir. Es eh, es la mayor expresión consciente de que algo verdaderamente revelador está por mostrarse. Ya no tiene un techo sobre su cabeza, el techo de la ciudad, y esa contaminación lumínica, de alguna manera, que le impide ver la luna, sino que tiene unas ramas entrecruzadas cuando mira al cielo y en ciertas ocasiones pues eh, va a poder ser testigo de esa luz blanca y acuosa que se cruza entre las ramas para llegar hasta él, pero solo en ciertas ocasiones y cuando no vaya a buscarlo, sino que sea la luz la que la encuentre a esa persona. Em, de esta manera, el bosque es por lo que el bosque es el reino de la luna y no cualquier otro lugar. Vale, entonces continuando con la descripción que hace Fermín sobre la luna, dice: ella la sola, la perdida, escapada de la casa del padre, sometida por él mismo, andar así errante y dominadora a la par, delegada y rebelde, revolucionaria, cumple sus fases exactamente, esto lo que obtuvo el Sol, al querer una órbita propia y diversa. Generosa, excesiva, se deshace, se diría, reflejando la luz y dándola, ávida de dar y de ser acogida, ávida de amar y todavía más parece de ser amada. La luna, ella, diosa que quizás se rebeló contra la ocultación, lo paga con su fase de ocultación completa. Aparece en sus fases disminuida, creciente, plena, ávida de derramar la luz que no es suya y que la posee. De alguna forma, la luz que le llega a la luna desde el sol, la luz que luego refleja, está influenciada por la propia voluntad de la luna. Aquí en este texto, bueno, en esta parte del capítulo, donde dice generosa, excesiva, se deshace, se diría reflejando la luz y dándola, ávida de amar y de ser acogida, ávida de amar y todavía más parece de ser amada. Aquí Zambrano ya nos
ya nos expresa, ya presenta cómo es la propia voluntad de la luna y que realmente la luna tiene una voluntad propia, lo que va a hacer que esa luz que le llegue y que luego deba reflejar, al estar sometida, como dice eh, Zambrano, al Padre, al Sol, se se va a convertir, en cierta forma, va a dejar de ser una luz portadora de llama y, y propia del Sol, y va a ser completamente influenciada por la luna. Va a ser una luz acuosa, visible y perceptible para el ser humano. Va a conseguir llegar al ser humano en ciertas ocasiones, gracias a esto, a a que se convierte en una luz propia de la luna, aunque sea refleja. Una luz que es transmitida por un cuerpo, por una, sí, por un cuerpo, por una voluntad que es generosa, que lo que pretende es ser amada, sobre todo, y dar sin distinciones y sin límite. Y es por eso que en ciertas ocasiones, y cuando el ser humano se encuentre en su reino, en el bosque, va a ser testigo de esa luz y la revelación que refleja, en cierta forma. En relación a esto, en el primer capítulo, en Claros del Bosque, dice, Zambrano dice, y lo entrevisto puede encontrar su figura, y lo fragmentario quedarse, así como nota de un orden remoto que nos tiende una órbita que solamente se manifiesta a los que fían la pasividad del entendimiento, aceptando la irremediable discontinuidad a cambio de la inmediatez del conocimiento pasivo en su consiguiente y continuo padecer. Vale, aquí nos habla de una órbita y de un orden remoto, de, de una órbita que va a ser visible solo para aquel que acepte este entendimiento pasivo y esta discontinuidad con la que se muestra. No siempre cuando ande por el bosque se va a mostrar, y mucho menos si va buscándola. Esto es algo que ya Zambrano nos deja desde el primer momento claro. Em, entonces, esta órbita no va a ser ni más ni menos que, pues eso, la de la Luna. Una órbita discontinua a causa del orden remoto. En este caso podríamos llegar a entender que es el Sol. Un orden remoto que desde la que hereda esta órbita y esta discontinuidad y, y se da el porqué de su ocultación y de sus posteriores fases. Em, la postura de la Luna es completamente revolucionaria en cuanto a lo que respecta a la voluntad del Sol y el propósito o la ocultación que lleva consigo la luz proyectada por el mismo Sol. De esta manera, la Luna sufre al estar sometida por el Padre, por el Sol, sufre su castigo, que es esa discontinuidad y esa fase de ocultación completa, donde la Luna no puede transmitir la luz, no puede dar, no puede hacer lo que más le gusta y lo que más quiere, que es dar esa luz que refleja y que la posee. Em, no puede hacerlo a través de esta fase de ocultación. Entonces, es que cuando
cuando el sol la somete a pura ocultación, bueno, cuando la somete a ocultación, es que a partir de esta posición, la luna va a gestar su posterior revolución, que es la fase de creciente y la fase plena, o sea, la fase donde se muestra plenamente, que es la mayor revelación que puede mostrar hacia el sol. Em, Cuando hice en esta cita que os he dicho antes eh, del primer capítulo, del capítulo de Claros del Bosque, sobre la órbita y el orden remoto, cuando hice lo de eh, una órbita que solamente se manifiesta a los que fían la pasividad del entendimiento, aceptando la irremediable discontinuidad a cambio de la inmediatez del conocimiento pasivo con su consiguiente y continuo padecer. Este consiguiente y continuo padecer es bueno, lo que decía, que este, este consiguiente y continuo padecer va a ser lo que sienta el ser que sea vislumbrado, que sea deslumbrado por esta luz de la que es portadora la luna, o que refleja, más bien. Em, pues al final, y en consonancia con lo que Zambrano dice en este párrafo tan icónico de este libro, en el capítulo de la persistencia del amor, cuando dice, más el vivir humanamente parece ser que sea eso, que consista en eso, en un anhelar y apetecer, apaciguados por instantes de plenitud, en el olvido de sí mismo, que los reavivan luego, que los reencienden, y así seguirá a lo que se vislumbra inacabablemente. El ser que sea deslumbrado por esta luz no va a vivir por y para volver a caminar por el bosque siendo iluminado por la luna. Y es por eso que, que esta cita del primer capítulo de Claros del Bosque tiene tanta relación con este capítulo de, de la adoración de la luna y la cicuta, con esa órbita y ese orden remoto y la discontinuidad y el consiguiente y continuo padecer que genera en el ser en el que se muestra. Vale. Pues eso sería en cuanto a la luna y a esa luz que refleja la luna y que es influenciada por ella. Pero esta luz tiene su origen en el orden remoto que hemos visto, o lo que sería el Sol. Y dice, hablando sobre el Sol, Zambrano en este capítulo dice, la luna asimila la luz del Sol, este Sol que ciertamente no coincide con el fuego romano, con el Sol. Apolo es portador de la luz hiperbórea sobresolar. Nos habla no de la misma luz que transmite, o sea, que emite el Sol, ese astro, sino una luz que está por encima o que es sobresolar, como dice, em, que, o sea, al final es una metáfora, ¿no? Pero lo que vendría a indicar esa luz sería la luz propia de Apolo, que es la luz de la transparencia, de la claridad. Una luz que aun siendo portador Apolo, como dice en El hombre y el divino, dice, la luz de la que Apolo será el portador no acabará nunca de estar condensada en él, no será nunca su propiedad. O sea, es una luz que no puede tener un propietario, no es propiedad de nadie, ni siquiera de un astro, ni de ni de un dios, como es en la antigua Grecia Apolo, sino que en sí misma eh, es claridad directa del orden remoto y esta característica de que no puede ser propiedad de nadie, que es tal vez lo que más rechaza el ser humano,
y por la que a través del orden remoto no se presenta tal y cual como es, tal cual como es. Em, es transmitido también por la luna, porque aunque sea así de dada a emitir esa luz, de darla y sin distinciones, sin límite, aunque tenga esta característica la luna, su influencia es sobre todo en el bosque y no puede ser apreciada en la ciudad, con estos conceptos que hemos tratado antes. La ciudad como zona desde la que la sensibilidad tiene un lugar secundario y minoritario en la vida del ser humano. Y la propiedad es algo habitual y el sentimiento de posesión se concibe como algo normal y natural. Em, y es en la zona del bosque, el reino, es este su reino, el de la luna. Por eso mismo, porque la propiedad o el sentido de propiedad se deja a un lado y no se busca con intención de apropiarse de esos instantes de luminosidad, sino de ser iluminados por ella y en el instante y en los instantes que así lo decida esa voluntad ajena a nuestros propios intereses. Entonces, es esta la característica de la luz de la que proviene del orden remoto. Y, y luego además dice en el hombre lo divino, dice, Apolo es la luz misma y en la afortunada creación de su figura marmórea se hará patente esa calidad de la luz del aire, de la luz que no pesa ni se condensa, que pasa rozando las cosas y casi penetrándolas hasta volverlas como ella transparentes. Nuevamente nos habla pues de esa luz que dice hiperbórea sobre solar, de una luz que no es eh, la que nos ciega directamente cuando miramos al sol, es esa luz que está detrás y que se insinúa a través de la luna y su reflejo, a través de la cual la podemos ver un poco más claramente. Em, luego, continuando con esta descripción que hace Zambrano del Sol, em, seguido de la frase de Apolo es portador de la luz hiperbórea sobre solar, dice, aunque aquí en la Tierra sea dada por el Sol, un Sol que nunca se oculta, un suceso que se da allá en el polo, en el punto inhabitable tras de la catástrofe que torció el eje del planeta. Bueno, esta zona inhabitable, el polo, un punto inhabitable, donde el Sol tiene estas temporadas de que no hay noche, ¿no? De que está proyectándose sobre el polo continuamente y no se da la noche. Em, sería relativa en este caso, sería lo mismo que unir, o sea, que vivir unido con el ser o em, un- una persona que no trate de ser humanamente o de pretender ser por separado, sino de ser en sí mismo. Y no reivindicar su ser, sino ser, ser sin pretenderlo, porque ya se es directamente. Un poco lo relativo también a la infancia y a lo que se pretende dejar de ser sistemáticamente, tratando de ser humano, eh, tratar de conseguir esa conciencia humana, eh, de integrar en uno mismo los valores, las convenciones.
todo lo que implica ser humano y en cierta forma adoptar esa condición humana que al final es esa catástrofe que hizo que la zona donde el polo proyecta su luz de manera continua esté hoy en día inhabitable, sea un lugar donde ya no se pueda, así como así, alcanzar o conseguir llegar, ¿no? Hasta ahí. Y eh, relacionado con esto, en la página 101 dice, en lo humano, es en bueno, esto es en en el capítulo de la metáfora del corazón. Y dice, en lo humano, ningún movimiento, aunque sea el corazón, parece libre de intención, sino en instantes privilegiados. Y en la intención hay como una proposición de sí mismo, un proponerse ser algo o alguien. La falta de inocencia es aquí donde mayormente se hace sentir, en estos movimientos del ser anteriores a toda moral. Y dice, ya que hay una íntima, indisoluble correlación entre inocencia y universalidad, solo el hombre dotado de un corazón inocente podría habitar el universo. La inocencia se toma como algo instantáneamente perdido u olvidado cuando la persona comienza a adoptar lo que es la humanidad, ¿no? El ser humano o o empieza a ser consciente de que es eso y se olvida de cualquier otra forma de ser que pudo haber en su inconsciente o en su inconsciente, o sea, en su consciencia. Y es esa existencia, la pretensión de ser por separado, lo que sería en este caso esa catástrofe, ¿no? Esa catástrofe por la cual ya no habita nadie en ese polo inhabitable, en ese punto inhabitable, y Zambrano. Es esa catástrofe también la que torció pues, el eje del planeta, del planeta entendido como el, el, el eje del hombre, ¿no? Por así decirlo. Em, y eso, o sea, esa existencia, esa pretensión de ser por separado, es la que en cierta forma arranca al ser en esos instantes de plenitud, en esos momentos en los que la luz de la luna le ilumina, en esa fatiga el bajar la guardia, en la constante actitud defensiva, ¿no? Ya sea porque en circunstancias mágicas como es el encontrarse con Claros del Bosque y este libro, hay un guía que te guía hacia el bosque, lo que es en sí mismo el bosque y lo que puedes encontrar en el bosque sin buscarlo. O en momentos en los que, como he mencionado, sin pretenderlo se genera una fatiga en la propia ciudad, ¿no? Por así decirlo, en este concepto de ciudad que tiene Zambrano. Y inconscientemente el ser se traslada al bosque como forma como forma inconsciente de sosiego y de buscar algo y de buscar algo. No sabe el qué, pero algo.
Em, vale, entonces, bueno, con esto, sobre esto, en la preexistencia del amor, uno de los primeros capítulos, dice, despertar naciendo, despertar existiendo es la bifurcación que inicialmente se le ofrece al ser humano. Y es precisamente el despertar existiendo, ese despertar existiendo al que todo el ser humano está condenado hoy en día a acabar, ¿no? Del que luego en instantes puede deshacerse, pero terminará volviendo con, con esa conciencia, eh, ya con unos patrones asumidos y una forma de ser disidente a la suya propia, establecida como su propiedad, como su supuesto verdadero ser. Este despertar existiendo es la catástrofe, ¿no? En sí misma, también. Existir, despertar existiendo, la existencia del ser por separado, básicamente. Em, y es por esto que la propia luz apolínea en sí misma, proveniente del propio orden remoto, se oculta al ser humano. Y eso es. Entonces, excepto en esos momentos en los que la luna, la propia voluntad disidente de la luna, consigue hacer llegar esa luz en que se refleja, donde aún queda donde aún queda esa claridad, aunque sea influenciada por la preexistencia del amor, que no deja de ser el amor de la luna. Y pues eso, va a conseguir que llegue al ser humano. Y ya pues eso sería un poco lo que representa el sol, su relación con la luna, el ser humano, esa luz apolínea, en este capítulo de, de Claros del Bosque. Voy a hablar ahora ya sobre la otra figura estrella en, en este texto, que es la cicuta, con sus diversas partes, que son la flor, el tallo y el veneno de la cicuta. El Zambrano comienza describiendo, bueno, comienza diciendo, en lo relativo a la cicuta, dice, como de rodillas, la cicuta en un campo entero se vuelve hacia la luna, inclinada su flor pálida como una frente pensativa, como una frente exhausta por el pensamiento. Y luego dice, la blanca flor de la cicuta ha entrado ya en el éxtasis, en esa luz acuosa y ambarina que la luna parece emitir solo para ella. Fríamente cae la luz lunar buscando, tal vez, por encima de todo encenderse, y tan solo enciende pálidas flores que muestran en su desmesurada apertura blancos entrañas. Y aquí en esta flor pálida y exhausta por el pensamiento ya hay una predisposición que ya hemos comentado antes, em, esa predisposición al sentir, ese ubicarse en el bosque de manera inconsciente, de manera natural, al, al vivir humanamente,
que es verse proyectado en el bosque tras fatigarse en su razonamiento continuo y en su conciencia humana. Cuando se produce esta fatiga, es que la cicuta se ve inmersa en este bosque, en el bosque, en cualquier bosque, en el bosque, y es la flor la que, la que va a dejarse en la luna su ser, la que va a amar a la luz de la luna y a la luna. Bueno, sobre la fatiga y un poco el amor preexistente, Zambrano dice en la página 41 que solamente en la fatiga y más venturosamente en el olvido de ese ejercicio, el que inaugura su libertad como suya, su propiedad, puede vislumbrar y ver y sentir. Y esto, ver y sentir, percibir, le vuelve al amor preexistente. Tenemos estas dos conexiones entre lo que es la fatiga, por lo que está pasando esa flor de la cicuta, ese estado del ser humano que representa esa flor y el amor preexistente. Esta unión es nada menos que la unión que vemos en el capítulo de, de la adoración de la luna, la cicuta, pues esta relación entre la propia luna y la cicuta. Es el encuentro con el amor preexistente, el amor de la luna, en un estado de fatiga. Es un momento de predisposición a la claridad y donde es bañado por esta luz y su inabarcable amor, es el amor preexistente, inundando su sensibilidad y abriéndose enteramente, dejando que esa serpentina luz entre en los oscuros recovecos y alcance a iluminar el interior indescifrable o sus blancas entrañas. Eh, Luego la página 54 dice Zambrano, la inteligencia pasiva muestra una leve acción, la de dejarse imprimir en modo específico la aptitud para revelar, lo cual es sensibilidad, vida. La flor de la cicuta no es ninguna otra cosa que la sensibilidad. La sensibilidad, que es lo que queda en la fatiga de, de su actitud defensiva, es la pulsión, el potencial y y, el destino de salir de sí, o sea, su olvidado destino de salir de sí para reencontrarse con la vida. Es la verdadera forma de comunicarse que tiene el ser con el universo, lo que olvida cuando pierde su inocencia y lo que recupera en estos instantes de fatiga. Es lo único que le puede dar pie a encontrar esa verdad reveladora en la luz refleja y lo que posteriormente será la luz apolínea en sí misma. Luego, además, esto un poco sobre la flor, ¿no? Em, Luego dice, y se siente que, en este mismo capítulo, de la adoración de la luna a Cicuta, sobre la Cicuta, dice, y se siente que de esta luz pastosa en la que la flor de la Cicuta encuentra su éxtasis, al veneno, no hay más que un paso, un veneno que la flor envía al tallo que la sostiene, concentración del rencor hacia lo que no cede, aunque se doblegue, y que sigue sosteniendo al ser que adora a la luna sumergido en su luz refleja. Y se confunde al transformar esta sustancia de luz refleja en veneno mortal, el extraño veneno nació de la quietud de esta flor, que no puede, ni aun de día, ser inocente, pues que mira y hasta se asoma por entre los barrotes de una ventana, que bien podría ser la de una celda, ávida como un pensamiento que no llega a serlo,
por faltarle la chispa de fuego indispensable, blanca y cada vez más blanca en su desplegarse que alude a la masa cerebral, ofreciéndose como una santa prometida a la santidad de la muerte apurada por solo haber pensado, suceso que ella, la cicuta, parece no haber olvidado, no poder nunca olvidar. Vale. Em, Aquí ya vemos, pues, cómo nos habla sobre el tallo y ese veneno que envía la flor al tallo, algo que la retiene, ¿no? Em, el tallo en sí mismo, el tallo de la cicuta la sujeta a la tierra, la mantiene atada y la flor no puede ascender, no puede sumirse en lo que más ama y lo que anhela con todo su ser. Aunque, aunque el ser se sienta liberado por breves y discontinuos instantes, estas pretensiones, intenciones y eh, esa conciencia humana que se ha construido a través del despertar existiendo y de la voluntad inherente al ser humano por ser, por ser propietario de su propia libertad y de su ser propietario de su libertad y de su forma de ser, eh, es lo que sostiene la flor. ¿No? Es el tallo, eso es el tallo. Es el no poder desprenderse de lo que una vez construyó, del solo haber pensado, que dice, ¿no? Del, del solo haber pensado y, y que sea algo que no puede olvidar. Em, es algo que eso, que se implantó hace mucho tiempo en su forma de relacionarse con el mundo y consigo mismo, y es al final esa humana condición, es la condición humana que le ata a la tierra y que todavía hace, em, crea, se enraiza, genera raíces en los ínferos, también una palabra zambraniana, una idea zambraniana, de los ínferos, en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, de los diversos cuerpos que el ser humano habita. Esto que dice Zambrano y que luego eh, os comentaré más adelante. Em, entonces, esto es lo que hace el tallo, esto es el tallo. Y es algo que la flor inconscientemente no puede soportar más. O sea, la historia de la cicuta realmente es bastante trágica y por darse cuenta de que, de que hay algo que le impide sumirse en lo que ama y y en lo que más desea, en en ese uso completo de su sensibilidad y la reclusión de lo que antes impedía, lo que antes le volvía ciego, a la propia luz lunar. Eh, y claro, está a la luz apolínea en sí misma, del orden remoto. Eh, vale, bueno, la sensibilidad, eh, el camino que inconscientemente busca la sensibilidad es la de escuchar la verdad y unirla con la vida y desprenderse de esto que la luz de la luna, aun siendo reflejo y claridad remota de otro astro, es suya por hacerla asequible a través del amor preexistente, amor de la luna hacia el que la mira y abre ante ella su ser. Vale. En cuanto a la luna, hay una cosa que en este capítulo también describe Zambrano sobre las características de esta luna,
Y es que, pero lo comento ahora porque tiene mucha más relación con esto, con la cicuta, que es la luna es generadora de los venenos pálidos dulces que dan en dormirse sin fuego. Es, eh, es un veneno especial, ¿no? Es un veneno que no es doloroso. Es un veneno como el de las amapolas, por así decirlo. Como el que es portador Hipnos, el dios de la personificación del sueño en la antigua Grecia, que adormecía a la población cuando llegaba la noche, pues con ese veneno de la amapola. Pues es un veneno pues relativo al de las adormideras y de las amapolas, que da el a dormirse sin dolor y sin fuego. Porque la luna, como veíamos, la luz de la luna, que refleja la luz solar, la, la convierte en suya. Y esto significa volverla una luz acuosa, desprovista del fuego, que directamente le llega a la luna y que directamente es propiedad del sol y del origen de esta luz. Vale. Eh, entonces, como comenta Zambrano, este veneno la genera la flor y desciende al tallo como rencor hacia lo que no cede. Y posteriormente dice, es un extraño veneno nacido de la quietud de esta flor, que no puede ni aun de día ser inocente. Vale, en cuanto a esto que dice la quietud, es una postura que ya anteriormente comenta Zambrano también en algún capítulo. em, es una postura que adapta, a la que se adapta la flor y en sí misma la cicuta, eh, que bueno, es entendida como disposición de su ser a un movimiento íntimo de su centro al centro inmóvil o orden remoto, o sea, al orden remoto, que atrae aun siendo a través de la luna. Bueno, en esencia, dejarse llevar por su amor hasta conseguir unirse con la luna y abismarse con ella. Entonces, de esta manera, el exhausto pensamiento que representa eh, la flor de la cicuta, tras permanecer estasiada durante muchas noches a la luz de la luna y la revelación que ella muestra, el veneno que desciende al tallo es rencor de la propia flor, pero sobre todo la noción inconsciente de que es la quietud y es su centro el que ha de moverse para entrar en comunión con el centro inmóvil. O sea, la quietud no es, en este caso, inmovilidad o permanecer en el sitio. Quietud es dejarse llevar, quietud eh, es entregarse mm, al centro inmóvil por sí mismo. O sea, es dejar que volverse parte de la órbita que una vez fue heredada por el orden remoto, o sea, unirse con la Luna. Em, y bueno, relacionado a esto, en la página 30,
en el capítulo inicial de Claros del Bosque, dice, hay que seguir de claro en claro, de centro en centro, sin que ninguno de ellos pierda o desdiga nada. Todo se da inscrito en un movimiento circular, en círculos que se suceden cada vez más abiertos hasta que se llega allí, donde ya no hay más que horizonte. Cuando esto sería cuando la propia cicuta ha conseguido esa quietud plena y a abismarse en el propio cuerpo de la luna, ser uno con la luna. En lo relativo al veneno también, como habíamos visto que la luna, lo que expresaba Zambrano de que la luna era generadora de los venenos que dan el adormirse, sin fuego, o sea que es un veneno dulce, como pues que da el adormirse. En la página 59 de Método dice, todo este pequeño capítulo, estos párrafos, tiene una conexión con esto que es muy reveladora, es muy fuerte. Dice, hay que dormirse arriba en la luz, hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, de los diversos cuerpos que el hombre terrestre habita, el de la Tierra, el del universo, el suyo propio, por esto lo de los ínferos de antes. Allá en los profundos, en los ínferos, el corazón vela, se desvela, se reenciende en sí mismo. Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega, se recoge, se duerme al fin ya sin pena, en la luz que acoge donde no se padece violencia alguna, pues que se ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ninguna puerta y aún sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin esfuerzo y sin protección. Esto es lo que dice Zambrano en ese capítulo de Método, y que sigue, sigue esta línea eh, de lo que verdaderamente desea la flor de la cicuta y la cicuta en sí misma, a dormirse al fin ya sin pena, sumergido en lo que más anhela, en lo que más ama, que es la luna, de donde proviene esa luz que tanto le revela y anhela por sí mismo. Y, y es que aún en esta quietud, como hemos visto antes, que dice, extraño veneno nacido de la quietud de esta flor que no puede ni aun de día ser inocente. Vale. Aún inmerso en esta quietud o alcanzando el mayor nivel de quietud en el que empiece a, a unirse con el centro inmóvil, em, la cicuta sigue sin ser inocente, ni aun de día, como dice, ni aun de día es inocente. Ligada a la tierra como está por un tallo cada vez más envenenado, su corazón aún desea con intención, aunque sea por abismarse en lo que ama, buscándolo, comportándose humanamente frente a una verdad que ya dejó claro que esa actitud no, que ante esa actitud no podía presentarse. Y así declara Zambrano cuando dice, no puede ni aun de día ser inocente, pues que mira y se asoma por entre los barrotes de una ventana que bien podría ser la de una celda. Aún estando ante la presencia directa de la luz solar, de la luz apolínea sobresolar que representa, no, la cicuta es incapaz de ver, eh, de, de alcanzar su revelación, porque no ha completado su transformación, no está, eh, no tiene el medio de visión o de visibilidad a su alcance y aún está ligada a esa humana condición que es el tallo y aprisionada en esa celda que dice Zambrano.
Entonces, de esta manera, la flor, la cicuta, o sea, la sensibilidad de un pensamiento agotado, de una razón agotada, solo responde por ahora a la luz de la luna, una luz que comprende su situación y que calma el fuego de la luz solar y la curva, volviéndola líquida, con la voluntad de abrazar esa sensibilidad del ser y la flor abierta y su entraña. Luego dice, está prometida a la santidad de la muerte, por solo haber pensado. Vale, la flor, bueno, la cicuta, sabe que la única salida para acabar con ese padecer, con ese continuo padecer, que es vivir entre instante y instante de iluminación, y que trae consigo el contemplar la claridad de la luna, sabe que su única salida es prometerse, como dice, a la santidad de la muerte. Y esto es porque desde que conoce su estado sujeto a la tierra de su condición humana, desea desprenderse de su tallo, abismarse en la luz que ama y cuya ausencia y distancia no soporta. Desea adentrarse en el tiempo sin derrota, que también es propio de Zambrano, llegar a vislumbrar el horizonte que espejan los claros del bosque. Es por esto que la cicuta está prometida a la santidad de la muerte por únicamente haber pensado, o sea, ese es su remordimiento anterior. De esta manera, cuando el ser, o el ser de la cicuta en este caso, cuando se haga uno con la luna, ya estará sumergido en ese amor preexistente, será uno con ese amor y será uno con la luna, y ya no será testigo de breves instantes de claridad, sino que la tendrá delante directamente y tendrá el medio de visibilidad para poder apreciarla y para poder contemplar su revelación en un tiempo sin derrota. Cuando el tallo ceda y la flor sea la luna, el pensamiento se hará uno con el sentir ante la presencia de la luz apolínea, que lleva consigo el fuego, la llama de la que la luna carece. Y en lo relativo a esta llama, que es propio de la luz apolínea, la luz del sol, hay un párrafo que para completar este, esta descripción, este análisis de estas figuras de Zambrano, creo que queda, eh, creo que queda perfecto. Dice, en la página 73, dice, una llama que funde el sentido hasta ese instante ciego con su correspondiente ver y con la realidad misma que no le ofrece resistencia alguna, pues que no llega como una extraña que hay que asimilar, ni como una esclava que hay que liberar, ni como imperio que poseer, y no se aparece entonces como realidad ni como irrealidad, simplemente se da el encenderse de la visión, la belleza. Y esto es a lo que presenciaría la cicuta una vez que consiguiese sumergirse en el amor preexistente de la luna. Sería sería belleza, sería el orden remoto en sí mismo, el sol, la luz apolínea, y eso sería. Entonces, pues,
Pues eso es, este capítulo me parece precioso y, y quería pues eso, dejarlo como eh, en este formato porque lo había escrito y tal y bueno, me he estado basando el escrito que había hecho pues para tratar de formar una estructura, mejor para decirlo. No sé cómo habrá quedado de lioso al final, pero bueno, eh, lioso iba a ser, sí o sí, así que bueno. Em, Eso sería todo. No, no hay más. Entonces, pues, espero que os haya gustado. Y chao.